Muy buenas noches, amigos y amigas de Punto de Encuentro. Mi nombre es Alonso Delta y esto es Martes Social, una secuencia de Punto de Encuentro en donde contamos con candidatos al Congreso semana a semana y nos cuentan sobre sus propuestas, comentando también los temas de coyuntura nacional. Antes de comenzar el debate del día de hoy, es válido hacer la aclaración que eh, habíamos publicado un flyer sobre un debate programado para el día de hoy, que era entre el candidato Eugenio de Medina y el candidato Rodríguez Rabanal de Juntos por el Perú. Nosotros les avisamos a nuestros invitados con una semana de anticipación. Sin embargo, días antes del debate, el candidato Rodríguez Rabanal canceló el debate programado y bueno, aprovechamos la oportunidad para hacer extensivas nuestras disculpas con el candidato Eugenio de Medina. No era algo que teníamos planeado. Y a su vez también agradecer a nuestros invitados del día de hoy y disculparnos por la prontitud con la cual hemos hecho llegar la invitación, pero están aquí el día de hoy y les agradezco por eso. Así que vamos a presentar a cada uno de ellos. El primero de ellos es Miguel Ángel Saldaña. Él va con el número 8 por el partido Alianza para el Progreso. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? La siguiente candidata es la candidata Katy Cachay. Ella va con el número 6 por el Partido de Renovación Popular. Buenas noches, candidata Katy, ¿cómo está? Buenas noches, Alonso. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bien, vamos a empezar rápidamente. Vamos con la primera sección de presentación. Cada candidato va a tener un minuto para poder hacer un minuto de presentación para que nos cuenten un poco más acerca de ellos. Empezamos contigo, Katy. Adelante, tienes un minuto de presentación. Gracias. Bueno, mi nombre es Katy Cachay, postulo al Congreso con Renovación Popular, el número 6. Soy abogada de profesión, tengo una maestría en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima, así como un posgrado en la Universidad de Navarra en Derecho. Soy casada, tengo un hijo de 3. Okay, me parece que se cortó un poquito al final. Creo que sí. Tenemos entonces el minuto de presentación del candidato Miguel Ángel Saldaña. Adelante, Miguel Ángel. Buenas noches, soy abogado de profesión, he sido 3 veces alcalde del distrito de Comas. La última elección obtuve el 60% de los votos. Mi especialidad entonces no solo está en gestión pública, de los cuales tengo estudios de maestría, sino también la especialidad en derecho municipal. Soy demócrata con todo el corazón, además de haber sido presidente de la Mancomunidad Municipal de Lima Norte. Le dimos mucha actividad a esta mancomunidad y demostramos que el trabajo en equipo y la apertura democrática siempre nos va a permitir avanzar mucho más, más todavía cuando nuestro país se propone ser un país que sea descentralista, que su fortaleza vaya por ahí, pero el camino está interrumpido. Postulo al Congreso precisamente con esa mira democrática, descentralista y sobre todo tratando de encaminar el fortalecimiento de los gobiernos locales. Tenemos que hacer modificaciones en la norma y en las leyes para poder empoderar a los municipios y de esta manera se logren mejores gestiones. Muchas gracias, candidato Miguel Ángel Saldaña. Bien, vamos a pasar a la siguiente sección. Cuéntanos tu propuesta bandera. Me imagino que dentro de todas las propuestas que manejan, tienen una que más le llama la atención. Entonces, en el lapso de 2 minutos, ustedes van a poder explicarnos en qué consiste esa propuesta bandera. Como terminó usted, candidato Miguel Ángel, empieza usted. 2 minutos para su propuesta bandera. Adelante. Durante nuestra experiencia en gestión pública en los gobiernos locales hemos encontrado que una gran debilidad en Lima metropolitana y en el país, por qué no decirlo, es la falta de títulos de propiedad. Nosotros proponemos titulación automática a todo poseedor que tiene más de 10 años
de poseedor, pero que no tenga ningún tipo de disputa por esa posesión. En coordinación con los gobiernos locales, a diferencia de la prescripción adquisitiva de dominio, nosotros, con que haya pagado sus tributos estando al día en impuesto predial, en sus arbitrios, con que además tenga registro catastral y que a través de participación vecinal se vea que esa posesión tiene pues de forma ininterrumpida más de 10 años, independientemente de los problemas que tenga por la asociación o por el asentamiento humano, vamos a hacer valer el derecho constitucional de la propiedad, la titulación automática por un periodo de tiempo y con una resolución de alcaldía que sea inscribible en los registros públicos. Por otro lado, nosotros, una vez que hemos otorgado los títulos, proponemos que los emprendedores, porque vamos a quedar absolutamente devastados después de la pandemia, y esa pandemia está para más. Entonces, luego de la vacunación que está ofreciendo nuestro partido, además del bono COVID, que plantea 600 soles por familia, nosotros creemos que es necesario los emprendimientos con un crédito barato y que su título de propiedad que le vamos a otorgar le sirva de garantía para estos emprendimientos y generando empleo para sí y para su entorno más cercano. Además, nosotros planteamos que en seguridad ciudadana se deporten en 48 horas a todo extranjero que cometa faltas o delitos y que sea detenido infragante, aplicando el proceso inmediato en 48 horas con disposición de recursos para poderlos deportar de inmediato fuera del país. Además, proponemos que toda persona que esté en prisión pague su estadía en la cárcel. ¿Con qué? Con trabajos manuales, para que se pueda así implementar, por ejemplo, hospitales, las postas, el sector educación. Nosotros creemos que la educación es el futuro. Eso está garantizado. O sea, como apuesta Alianza para el Progreso, quiere que en los 5 años de nuestro gobierno sea el quinquenio de la universidad pública, pero también la educación básica regular tiene que tener inversión del Estado, no solo en mejora de infraestructura, sino también en la mejora del equipamiento en recepción para poder desarrollar la virtualidad, las clases virtuales. Nos ha enseñado esta pandemia que nos tenemos que adaptar, son nuevos tiempos para la educación, pero la educación pública no ha estado preparada. Tenemos que mejorar esas posibilidades para que todo niño que no tenga una herramienta tecnológica pueda tener una tablet, una mejor recepción en los lugares rurales, en los lugares alejados, se mejore la calidad educativa con una buena capacitación en los docentes y la universidad pública pueda competir con la educación privada universitaria. Nosotros en Alianza para el Progreso también miramos por la cultura. Vamos a promover que existan concursos de proyectos en música, teatro, danza, para que tengan temporada en el Teatro Nacional. Pero además el gobierno de Alianza para el Progreso propone la construcción de un teatro tipo Teatro Nacional en cada una de las regiones de nuestro país. Muy bien, candidato. Muy bien. 2 minutos para su propuesta bandera, candidata Katy Cachay, y le reiteramos a los candidatos de que por favor midan su tiempo y organicen bien su discurso. Adelante, Katy Cachay, 2 minutos, tu propuesta bandera. Muchas gracias, Alonso. La propuesta de bandera que tengo yo como Katy Cachay es tributación cero para microempresarios. Pero antes de llegar a la tributación cero, tenemos que haber eliminado todos los trámites burocráticos que tenemos al día de hoy para una constitución de empresas. Al día de hoy, si tú quieres constituir una empresa, tienes que necesariamente pagarle al abogado por la minuta, luego tienes que pagarle al notario para hacer la escritura pública y finalmente tienes que pagarle a registros públicos para que registre tu empresa. En ese sentido, vemos que hay mucho trámite burocrático. Creemos que el Estado debe ayudar al microempresario para que pueda salir a flote, porque finalmente ese microempresario es el que va a sostener al Estado, es el que va a mantener al Estado, porque a través de los impuestos nosotros es que estamos vivos como Perú. En ese sentido, proponemos que Registros Públicos haga la labor de notario, registre directamente a esta empresa
con un máximo de capital social de 1.000 soles, no más. Empresas mayores a 1.000 soles tendrán que seguir la línea notario, abogado y todo ese trámite. Una vez constituida la empresa en registros públicos ya registrada, vamos a tener que ir a la SUNAT para obtener evidentemente RUC. El primer trámite burocrático, la primera barrera que tú encuentras es, señor, tráigame su vigencia de poder. O sea, hay que pagar de 25 a 30 soles para dar una vigencia de poder. Además, te piden la dichosa copia del DNI cuando ya ha dicho la ley que no deben de pedírtela. En ese sentido, tenemos que establecer un sistema integrado entre instituciones del Estado para que SUNAT pueda voltear y verificar en la computadora si ese señor tiene o no vigencia de poder, para ver si tiene las facultades. ¿Cuál es la necesidad de que traiga la vigencia de poder si esa información la tiene una entidad pública? Entidad pública que va a tener que trabajar de la mano con la SUNAT. Como digo, vamos a integrar todo, vamos a digitalizar todo para que entidades trabajen de manera digital. En ese sentido, la obtención de RUC y clave SOL va a ser de manera inmediata. Luego de ello, cuando va a comenzar a trabajar este microempresario, no le vamos a decir que pague impuestos durante los 3 primeros años porque evidentemente es complicado pedirle eso a un emprendedor. Las estadísticas no mienten, los números no mienten. Usualmente un emprendedor está recuperando ya su inversión en los primeros años, pero a partir del tercer año es que ya recuperó toda su inversión, y comienza a generar ganancia. A partir del tercer año es que comenzará a tributar con un régimen MIPE tributario, como actualmente está establecido como un régimen especial con una tasa del 10%. Ahora, no solamente eso, sino que haremos que el Banco de la Nación, conjuntamente con los bancos privados que quieran participar, le otorguen crédito a este microempresario para que saque a flote su empresa. Le dará un crédito tasa cero igual hasta el tercer año y comenzará a pagar a partir del tercer año. No sé si sea un negocio para los bancos tener este mecanismo, pero igual se abrirán las puertas a los bancos privados. Para las empresas que ya están muertas o están a punto de morir, esto es, estén yendo a quiebra, vamos a darle igual un alivio crediticio para que ellos puedan optar por estos créditos a tasa cero. Gracias. Muchas gracias, candidata Katy Cachay. Bien, vamos a la sección Agenda Nacional. Esta sección consiste en que los candidatos van a responder 2 preguntas sobre el tema que ha sido asignado para la semana. Esta semana es reestructuración económica y le hago recordar a los candidatos que cada uno va a tener la posibilidad de hacer una réplica por el periodo de 1 minuto. Bien, empezamos con la candidata Katy Cachay. Candidata, yo he escuchado en varias entrevistas que el candidato a la presidencia de su partido, Rafael López Aliaga, tiene la propuesta de descentralizar mediante un traslado del Ejecutivo hacia la ciudad de Junín. Yo me pregunto si usted podría desarrollar esta idea y cómo esto se asocia con el plan de reestructuración económica que tiene Renovación Popular para esta campaña 2021. Tiene 2 minutos, candidata, adelante. Claro. En primer lugar, de 18 ministerios vamos a pasar a 9. Fusionaremos algunos, eliminaremos otros y crearemos otros. Finalmente quedarán 9, máximo 10 ministerios, no más. Eso nos va a generar un presupuesto público que se va a destinar en su mayoría a salud y educación. Con eso vamos a poder irnos a Junín, como lo ha dicho Rafael López Aliaga. No es muy difícil ir y comprar una propiedad en otro departamento o alquilarla en lo que nos permita tener el dinero suficiente para hacer una adquisición de una infraestructura. Necesitamos que se descentralice el país. Todo está concentrado en Lima. Las personas, los peruanos, piensan que Lima es todo. Los peruanos no saben que afuera se están muriendo de frío. Los peruanos no saben que afuera no hay agua, que no hay luz, que no hay internet, que no hay smartphones. Todo eso existe acá en Lima, pero no existe afuera. En ese sentido, tenemos que salir de acá de Lima para que otros departamentos comiencen a flotar, comiencen a salir y a resurgir y comiencen a quedarse como las Limas que ahorita tenemos. Eso es lo que queremos hacer. Los ministerios también se van a tener que mudar. Van a tener que mudarse, por ejemplo, agricultura tendrá que irse a la sierra, al departamento que mayor producción tiene, para que pueda brindar las facilidades del caso. Turismo tendrá que irse, por ejemplo, a Cusco, donde tenemos a Machu Picchu. Y así sucesivamente vamos a ir moviendo los ministerios para que esté descentralizado el poder. ¿Por qué concentrar el poder todo en Lima? No es necesario. Al día de hoy tenemos ya las herramientas tecnológicas. El coronavirus nos ha demostrado que se puede trabajar en casa, que se puede coordinar y tener reuniones a través de un Zoom,
a través de una llamada WhatsApp, a través de un Google Meet y diversas herramientas que tenemos para poder reunirnos y poder concretar ideas. Es necesario descentralizar el país, es necesario que movamos ciertas cosas a ciertos sectores para que estos sectores comiencen a resurgir. Necesitamos que la agricultura funcione, necesitamos que el futuro Ministerio de Alimentación funcione también. Si lo tenemos acá en Lima, cuando sabemos que nuestros productores usualmente están en la sierra, no tendría sentido alguno. Por eso vamos en ese sentido, reducción de ministerios, nos va a dar mayor presupuesto para salud, mayor presupuesto para educación, y nos mudaremos a Junín, como ya lo ha dicho nuestro actual candidato, Rafael López Aliaga. Gracias. Muchas gracias, candidata. Candidato Miguel Ángel Saldaña, ¿tienen un minuto para comentar o refutar la participación de su contrincante? Adelante. La descentralización del país es urgente. Definitivamente, los ministerios son enormes, enormes piezas del Estado que están acumulando una enorme cantidad de personal que trabajan y son trabajadores de planta. La disminución de los ministerios puede ser una buena medida económica siempre y cuando haya tomado en cuenta que hay una enorme cantidad de trabajadores de planta que no los va a poder sacar simplemente o generar despidos masivos. En el caso nuestro pensamos también en fusionar algunos ministerios. Pensamos también en la reducción, pero para hacer más eficiente la presencia del Estado. Pero tiene que recordar la propuesta de esa reducción, que no va a ser tan fácil porque hay una carga laboral. ¿A dónde van a ir a trabajar y de qué manera los va a eliminar? O sea, eso creo que es una de las consideraciones que se debe tomar. Nuestra experiencia nos dice que trabajar con el Estado es incluir a esos trabajadores de alguna manera porque tienen un derecho laboral, somos abogados como candidata y sabemos que esos derechos laborales tienen que ser respetados y es una parte que hay que saber resolver con una capacidad de ejecución, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros coincidimos, sí, hay que disminuir el tamaño del Estado, pero hay que considerar, siendo realistas, que no es tan simple y pasar de un deseo, ¿no?, a una ejecución. La ejecución tiene que tener las consideraciones que no genere un nuevo problema social. Coincidimos plenamente que es urgente la descentralización y la descentralización, por ejemplo, para Lima también. No sé si de repente en el transcurso de este programa podemos hablar de la descentralización de Lima. Nosotros hemos hecho una propuesta, por ejemplo, del distrito electoral de Lima, convertirlo en un distrito electoral múltiple, en donde se atienda, porque nosotros vamos a ser congresistas de Lima, donde se atienda de mejor forma los distritos periféricos de Lima, donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay atención a los valles, donde no hay Candidato sistema. Saldaña, su tiempo ha culminado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, ahora la pregunta es para usted. Uno de los sectores que más se ha visto obligado a incumplir la cuarentena o el aislamiento social obligatorio es el sector informal, ¿no? Que ha tenido que salir a las calles en busca de sus necesidades y para solventar a su familia. Sin embargo, en la calle se han encontrado también con un grupo, grupos de fiscalización municipal y muchas veces hemos visto que estos comerciantes, este sector informal ha sido tratado con violencia. Yo le quiero preguntar dos cosas. En primer lugar, ¿cómo calificaría usted la labor de fiscalización municipal y qué planes maneja Alianza para el Progreso para dar cara a esta problemática del sector informal? Tiene 2 minutos para responder esa pregunta. En primer lugar, estamos claros que esta medida de cuarentena no ha pensado bien qué hacer con el sector de emprendedores, que puedan estar o no en la informalidad. Son personas que tienen iniciativas, emprendimientos y con eso resuelven el pan de cada día. Eso ha sido una violación a sus derechos fundamentales, al trabajo. Y son personas que por más que se haya hablado del bono, te puedo asegurar que no les ha llegado. En Lima Metropolitana, la fiscalización de los municipios tiene también un problema que este gobierno no ha considerado. En los municipios, los trabajadores
están con el problema del COVID. O sea, en una experiencia, hoy día he escuchado en la radio a representantes de sindicatos del municipio de Comas y de algunos otros distritos más, donde definitivamente los alcaldes no han sabido afrontar porque el gobierno tampoco está tomando las medidas. Entonces, no hay una buena fiscalización, no hay medidas que hayan considerado a los emprendedores y no se está trabajando seriamente la formalización. Debe ser porque este gobierno, el gobierno del Partido Morado, es pasajero, es un periodo corto, pero ya viene desde el inicio del gobierno, que inicia con PPK, el gran problema de no trabajar la formalización seriamente y que la formalización puede ser precisamente ese gran foco de reactivación económica. Ahí hay empleo autogenerado por personas que se ganan el pan del día a día y hacen que la cadena económica circule. Nosotros en el gobierno de Alianza para el Progreso vamos a través del diálogo generar la formalización, pero en esa formalización los independientes, que son un 45% más o menos de la población activa, vamos a lograr planteándoles que siendo agentes económicos activos puedan tener fondo de pensiones y seguro de salud, del IGB que ellos generan. Eso está en nuestro plan de gobierno. Un plan de gobierno promovido por un emprendedor exitoso que comprende el problema de raíz de nuestro país. Alianza para el Progreso sí ha pensado en la formalización y sí ha pensado en actuar urgentemente después de la pandemia. Okay, candidata Katy Cachay, tiene un minuto para comentar o refutar la participación del candidato Miguel Ángel Saldaña. Adelante. Sí, gracias. Cuando una persona ejerce una labor de gerencia, una labor de administración, debe tomar las decisiones de manera rápida. No las puede pensar, porque en lo que pensamos se nos murieron un montón de personas por el coronavirus y entre otras cosas más. En ese sentido, sabemos muy bien que para efectos de descentralizar el país, para efectos de fusionar, eliminar y crear ministerios, van a haber personas que sí se van a ver afectadas. Eso lo tenemos en claro. Sabemos de que hay personas que se van a tener que mantener en el Estado trabajando, que ya vienen trabajando arduamente. Vamos a tener que evaluar contratos y hay mecanismos legales también que nos permitirán nosotros ver el tema de los contratos con los trabajadores. Eso es algo que se va a evaluar, eso es algo que ya se pensó, no es algo que no esté en el mapa o en el radar, pero las cosas se tienen que hacer. Tenemos que dar un paso porque si no hacemos nada y nos quedamos sentados en que el problema, el si el Poder Judicial, en si tengo esto, si tengo el otro, no vamos a hacer nada. Y ahorita estamos contra el tiempo. La gente se muere todos los días de coronavirus. Y como lo dice Rafael López Aliaga, el siguiente problema va a ser la gente que va a estar muriendo de hambre. Porque ahorita la gente tiene hambre, la gente se está muriendo de hambre. Ya se moría de hambre antes del coronavirus, pero el coronavirus nos está dejando un peor escenario económico. Gente que no puede trabajar justamente por cuarentenas que no han funcionado y que no han servido para nada. Bonos que han sido otorgados a gente que incluso está muerta o viven fuera del territorio peruano. ¿Por qué? Porque Perú no conoce a sus habitantes. Es increíble que Perú no conozca a sus habitantes y no conozca el nivel de pobreza que tenemos ahorita nosotros en Perú. Gracias. Muy bien, gracias. Candidata, ahora usted tiene la posibilidad de hacerle una pregunta al candidato Miguel Ángel Saldaña sobre los temas que hemos estado hablando durante esta conversación. Tiene un minuto el candidato Ángel Saldaña para contestar la pregunta de la candidata. Adelante, candidata. Sí, gracias. El candidato, señor Miguel, usted indicó que va a hacer una deportación inmediata de los extranjeros que están en flagrancia. En 48 horas, ya sea por delito o por falta, los va a deportar. Esa es la palabra que usted ha usado. Y usted es abogado. En ese sentido, quiero saber por cuánto tiempo va a ser la alerta para que no ingresen estos extranjeros, porque si nosotros los deportamos, como usted indica, vamos a tener que esperar solamente 5 años para que estos señores reingresen a territorio peruano. Hay que recordar que el decreto de migraciones reconoce o regula la expulsión y la salida inmediata obligatoria, pero no indica lo que es deportación, para lo cual se incluye que está dentro de lo que es salida y los plazos para volver a reingresar a territorio peruano son diferentes. ¿Cuál es la medida finalmente que ustedes están proponiendo? ¿Expulsión o deportación? ¿Y con cuánto tiempo va a ser? De acuerdo al decreto de migraciones, 1050, ¿lo piensan cambiar? ¿Cómo piensan manejar ese tema?
Tiene un minuto para contestar, candidato Miguel Ángel Saldaña. Adelante. Sí, a ver, el decreto legislativo 1149 que modifica el Código Procesal Penal en los artículos 446, 447 y 448 habla del proceso inmediato. Cuando una persona comete delito, ¿no? Se aplica el proceso inmediato para que en 48 horas tenga ya la sentencia consentida y ejecutoriada. Normalmente cuando es detenido infragante delito, hay también el delito confeso, ¿no? Entonces son pruebas irrefutables. En concordancia con la ley de migraciones, estos, o sea, ¿qué dice la ley de migraciones? Cuando un extranjero ingresa a un país y atenta contra la seguridad y la tranquilidad pública, este será expulsado. ¿Qué va a hacer la ley? En concordancia con esto, tanto con la modificación del Código Procesal Penal, con la ley de deportaciones, la ley lo que va a decir es que estas personas van a ser deportadas. Se va a conseguir, ¿no? Se va a conseguir los recursos para que de inmediato, cumplidas estas 48 horas y todo el proceso inmediato, y en aplicación de la ley de control migratorio, ¿no? Tengan los efectos tanto de la deportación como la expulsión. Eso es lo que va a generar la ley. Pero además hay un factor aquí. Vamos a reforzar las fronteras. Tiene que haber una medida, y cuando nos veamos en el Congreso, candidata, tenemos que concertar. ¿Por qué? En este problema de que hay extranjeros, no solo venezolanos, colombianos, hay problemas también en la frontera de Madre de Dios. Están entrando haitianos y están haciendo de verdad cosas que atemorizan a nuestra población. Hay que defenderlos. ¿Y cómo lo vamos a defender? Tenemos que reforzar las fronteras. La política fronteriza en el país tiene que ser agendado, tiene que tener prioridad en la agenda política nacional. Nosotros con la ley de deportación vamos a actuar de manera inmediata, muy ejecutiva en ese sentido. Ok, muchas gracias, candidato. Ahora usted va a tener la posibilidad de hacerle una pregunta a la candidata Katy Cachay. Adelante, candidato. Bueno, nos decía ella con relación a la disminución de los ministerios, de que se tiene que actuar rápido y que saben acerca de las consecuencias que tendrán. Pero en la administración pública lo que tenemos experiencia, sabemos que tenemos que cuidar que el remedio no sea peor que la enfermedad. Explico mejor. O sea, van a reducir con las normas que sean la cantidad de ministerios, pero van a afectar derechos fundamentales al trabajo. Entonces ellos van a interponer recursos de inmediato y lo que van a hacer es que va a aumentar el costo del Estado. La pregunta es, ¿han considerado que esa abrupta disminución de 18 a 9 ministerios no vendría o no llegaría a ser un remedio peor que la enfermedad? Creo que ese es el enfoque que necesitamos que nos digan. Candidata, un minuto para contestar. Adelante. Y bueno, no quiero traer a colación ejemplos sobre gestiones que se hicieron en la Municipalidad de Comas, que usted bien sabe, señor Saldaña, pero lo vuelvo a repetir, sí se ha visto, sí se ha evaluado, la reducción de ministerios nos va a dar definitivamente un presupuesto extra que seguramente será destinado para cumplir las indemnizaciones que por ley correspondan. Porque nosotros no es que vayamos a decir, ya sabes que tú ya no trabajas acá, chao, gracias por tus servicios, pero no más. Así no funcionan las cosas. Hay que evidentemente reconocer una indemnización, lo que corresponda. Sí, tenemos que hacerlo todo de manera inmediata. En este caso, lo vuelvo a repetir, cuando uno es gerente, toma las decisiones en el momento, evalúa el escenario y sabe contra qué se va a afrontar. Para eso estaremos nosotros los abogados y otras personas que podemos finalmente asesorar a quienes estén en la presidencia, porque ustedes también están de acuerdo con la reducción y vamos a tener que llegar a algún acuerdo con los trabajadores que al final ya no vayan a trabajar con nosotros. Nosotros queremos que estén todos, definitivamente, los que ya trabajan, pero en algunos casos necesariamente van a tener que salir porque hay algunos ministerios que no funcionan y en lugar de trabajar, van solamente a llenarse los bolsillos de dinero con plata del Estado y no hacen nada por el país. Y esa es la verdad.
Tenemos que tener ministerios que realmente funcionen y trabajar con las personas que quieren trabajar y han trabajado para el Estado para tal efecto. Eso es, gracias. Muy bien, muchas gracias, candidata. Vamos a pasar a la siguiente sección, defiende tu postura. Cada candidato se le va a brindar 3 temas, ellos van a elegir uno y nos van a comentar su postura sobre este tema que se podría considerar controversial. Le vamos a dar el pase a la candidata Katy Cachay, le vamos a brindar 3 temas y los temas son unión civil, vacancia presidencial y manejo de la pandemia. ¿Sobre qué tema quisiera pronunciarse usted? Unión Civil. Ok, candidata, tiene 1 minuto para brindarnos su postura respecto a la unión civil. Nosotros a través de Renovación Popular proponemos la Ley de Unión Solidaria, que es mucho más amplia que la Ley de Unión Civil. ¿Qué es lo que pasa actualmente con los homosexuales? 2 parejas, 2 hombres, 2 mujeres, compran un departamento. ¿Qué pasa si uno de ellos muere? El ejemplo concreto, si fuese un matrimonio, diría, bueno, el esposo o la esposa hereda, y si hay hijos, hereda, ¿no? Pero en este caso, si uno de ellos fallece, hereda la familia del homosexual y la pareja queda desamparada. Cuando esa pareja probablemente ha contribuido a generar ese patrimonio. En ese sentido, esa falta de protección del Estado no la vamos a permitir. Vamos a hacer un reconocimiento de patrimonio para los homosexuales. No solamente eso, sino también que actualmente en la pandemia también muchos homosexuales han estado enfermos y no han podido ser visitados en los hospitales ni auxiliados por sus parejas, porque lo primero que te pide el hospital, y si tu pariente está en coma, como usualmente han entrado las personas en coronavirus, lo que usualmente pasa es que te dicen, no señor, usted no es familiar. Si usted no es familiar, lo siento, no le puedo dar información. Esa desprotección tampoco podemos permitirla. Debemos generar auxilios mutuos para que estas personas también puedan ser reconocidas como familiares, porque nosotros también queremos proteger la familia homosexual. Muchos dicen que no, que Renovación Popular no, que es muy conservadora, que solamente quiere papá, hijo y madre. Lo único que nosotros no queremos es la adopción de menores de edad. Creemos que los hijos son los que tienen derecho a tener padres, no que los humanos tienen derecho a tener hijos. Eso es. Gracias. Muchas gracias, candidata. Candidato Miguel Ángel Saldaña, 40 segundos para comentar la participación de Katy Cachay. Adelante. Bueno, en realidad sería interesante escucharlo a Rafael López Aliaga como candidato presidencial sobre este mismo punto, ¿no? Porque él es un poco más radical. Sin embargo, nosotros estamos de acuerdo en el tema de la unión civil, porque una cosa es la unión civil y el tema de derechos, y la otra cosa es la formación de familias vía matrimonio o el matrimonio como institución, ¿no? Bueno, creo que en el tema de la unión civil le han puesto solidaria, pero creo que es un punto en los que vamos a concertar, ¿no? La igualdad de derechos para el ser humano en todos sus ámbitos es un punto en el que vamos a concertar en el Congreso. Seguramente el tiempo que nos veamos en el Congreso habrán puntos, una agenda común que es por el bien común, el interés de todos los peruanos. Muchas gracias, candidato. Bien, ahora proseguimos con usted. Le voy a brindar 3 temas y usted va a tener la posibilidad de elegir uno de ellos. Los temas son los siguientes: cierre del Congreso, eutanasia y migración venezolana. ¿Cuál de ellos quisiera escoger usted? Perdón, es cierre del Congreso, ¿no? Acerca de Cierre del Congreso. bueno, cierre del Congreso. Cierre del Congreso. Adelante, candidato Miguel Ángel Saldaña. Bueno, en primer lugar, el sistema democrático tiene que tener una estabilidad. Lamentablemente, considero, y esto ya es una opinión de tipo personal, a partir de que lo dije en mi presentación, yo me considero demócrata, de corazón, de alma. Y la democracia, cuando toma un curso de inestabilidad, como lo que sucedió en la medida populista del señor Vizcarra, que ha demostrado que él, bueno, ha sido siempre devoto de la mentira, de la farsa. La gente estaba indignada porque había una clase política representada a través de un Congreso que no
que no era precisamente ni eficaz ni efectivo y padecía de no que la gente se sienta representado por él. Y la medida populista fue porque hubo un movimiento social que decía la solución la tiene el cierre del Congreso, y no fue así. Parte de nuestro problema y la crisis de representatividad y representación comienza con el cierre del Congreso. Esa es nuestra posición, es una posición personal, ¿ya? Y considero que el país saldrá del subdesarrollo y entrará a ser un país en vías de desarrollo real, como en algún momento estuvimos encaminados, en tanto se fortalezca la democracia. Termino diciendo, Juan Jacobo Rousseau en el contrato social decía, si existiera un pueblo habitado y gobernado por dioses, seguramente la democracia sería su sistema de gobierno. Es muy difícil ser demócrata. Es más fácil ser dictador, totalitario. Y entonces, producto de ese eco de totalitarismo y de dictadura, es que se cerró el Congreso, lamentablemente, y espero que ese capítulo en la política peruana haya acabado definitivamente. Muchas gracias, candidato. Candidata Katy Cachay tiene 40 segundos para comentar o refutar la participación del candidato Miguel Ángel Saldaña. Adelante. Gracias. Solo para cerrar el tema de las uniones civiles, uniones solidarias, Rafael López Aliaga lo ha dicho abiertamente en diferentes entrevistas que sí está de acuerdo con este tema. También ha dicho que le cuesta un poco aceptarlo, pero finalmente lo acepta. Respecto al cierre del Congreso, bueno, ya sabemos que nos ha gobernado un dictador, mitómano, sociópata, el señor Vizcarra, que ha hecho lo que ha querido con el país, incluso hasta cerrar el Congreso. El cierre del Congreso debe ser, sí, una facultad del presidente, que debe ser adoptada conforme a ley y conforme lo dictaminen, pero que no se use esta arma para quedarse en el poder como este señor se quedó y al finalmente bien vacado estuvo, porque el tiempo le ha dado la razón finalmente al Congreso de por qué lo sacan al señor Vizcarra. Los vacuna gates ha sido una desgracia, un dolor tremendo para tantos peruanos. El día de ayer falleció mi primo hermano, y créanme que el sentir sigue siendo el mismo. Desastroso para este señor, un miserable que no debería nunca jamás haber gobernado a Perú. Ha sido una de las peores cosas que nos ha pasado y espero, Dios mediante, no nos vuelva a pasar algo así. Porque una persona de ese calibre, que incluso quiere llegar al Congreso, ni siquiera sé para qué, porque ya no hay inmunidad parlamentaria, no sé por qué quiere seguir en carrera. Claro, seguramente su nivel de sociópata lo permite, ¿no? Pero es algo que no debemos permitir, es una lucha constante que tendremos contra este señor seguramente también en el Congreso, pero bueno, es lo que les puedo decir. Gracias. Muchas gracias, candidata. Qué bueno que haya tocado ese tema. Ya pasando a la parte de conversación, ¿no? Hasta que se cumple el tiempo, quería también comentar lo del vacuna gate. Que realmente sí ha causado demasiada indignación y yo concuerdo con mucho de lo que usted acaba de explicar ahora respecto de la personalidad del señor Martín Vizcarra. Candidato Miguel Ángel Saldaña, brevemente, ¿qué sensación le causó esto del vacuna Gates? Adelante. Parece una secuencia lógica. La personalidad del que fue nuestro presidente, lleno de mentiras, lleno de traiciones, lleno de facilismo, populismo, que le ha hecho mucho daño a la economía del país, pero también se ha encontrado que muy baja su capacidad ética, moral. Entonces, en realidad, se compró todos los boletos para ser descalificado. Y además, postularse al Congreso de la República, o sea, es una coherencia, o sea, es una secuencia que dentro de esa falta de lógica pareciera coherente, ¿no? Es el resultado de tanta sinvergüencería. Y finalmente, para acabar esa película, vemos el capítulo de Vacuna Gate, que en realidad es una pena porque si tenían esa cantidad de vacunas, podrían haber llevado de inmediato a la vacunación a los médicos y al personal de primera línea de los hospitales COVID, donde la enfermedad tenía mayor presencia, ¿no? Lamentablemente ha sucedido y eso no se debe de permitir jamás. Tenemos que asegurarnos de eso. Y por eso la gente joven, con experiencia y con visión de país y de Estado,
necesita estar en política para una renovación de la clase política urgente. Y la ética, la Exacto. moral y los principios tienen que ser los fundamentos que gobiernen la próxima gestión presidencial. Exacto, candidato. Concuerdo con usted. Lo importante es conocer al representante, ¿no? A la persona que elegimos para que desarrolle o se desenvuelva en la labor pública. Tocando ese tema, ¿cuánto conocen ustedes a sus candidatos presidenciales? Candidata Katy Cachay, ¿qué me podría decir usted del candidato Rafael López Aliaga? ¿Usted considera de que el candidato a veces se equivoca al expresarse en la manera en cómo demuestra su forma de pensar? Adelante. Yo creo totalmente en lo que dice Rafael. Conozco sus intenciones, sé que son muy buenas. También reconozco que el hecho de no ser político a veces le juega en contra, porque sale con pensamientos que, claro, él lo entiende y su entorno también lo entiende, pero a veces no pega bien con el público. Entonces es una labor constante que nosotros como candidatos, como amigos, sus familiares, personas militantes también le decimos, ¿no? Tienes que mejorar esto, porque nosotros creemos fielmente de que realmente vamos a tener una renovación popular general del país con Rafael López Aliaga. Es una persona muy... A mí lo que me encanta de Rafael es que es muy directo, es muy frontal, no le tiene miedo a las cosas y las dice como las piensa, ¿no? Que quizás en eso él y yo nos parecemos, pero a veces cuando uno quiere ser político, pues si quiere llegar mal, nos han acostumbrado mal que el político pues te tiene que hablar bonito, tiene que decirte lo que tú quieres escuchar. Y ahora pues tienen a un señor que viene y les dice otro escenario, otras cosas, pues es algo que definitivamente impacta, ¿no? Pero tenemos que ya cansarnos de ese tipo de política. Les impactó este crecimiento repentino en las encuestas que ha tenido su partido? Mira, la verdad no, porque nosotros sabíamos que Rafael sí tenía mucha pegada. Creo que ya las encuestadoras no han podido ocultar lo evidente. Y es más, estoy segura que las cifras siguen estando manipuladas. Creo que, como bien lo han dicho el señor Acuña y el señor López Aliaga, son las personas que están siendo más discriminadas por las encuestadoras, pero el tiempo nos va a dar la razón. Candidato Miguel Ángel Saldaña, usted postuló a la candidatura de la alcaldía de Comas, si mal no recuerdo, con Solidaridad Nacional. Sí, claro. Eh, ¿Conoció al candidato López Aliaga en ese entonces, en ese partido? A ver, Rafael López Aliaga era el secretario general cuando yo comencé a militar en Solidaridad Nacional, el año 2000, 2000, sí. Y sí, sí, lo conocí y bueno, yo continué con Solidaridad Nacional, yo he sido militante hasta el año 2015, el 10 de febrero, renuncié por discordancias con el líder del partido, ¿no? Que Estuvo en el PPC venía, luego. no, nunca he estado en el Nunca PPC, estuvo en el PPC, ok. nunca he estado. Yo fui invitado, en el tiempo que Solidaridad no se presentó, fui invitado para, Postular. como Solidaridad Nacional, para postular por el PPC el año 2010. Ah, Entonces, pero sí postuló por el PPC. la última vez gané con él 60% en Comas, ¿no? Con Solidaridad Nacional, y Ah, ok. renuncié en febrero del año 2015. Y bueno, en ese trayecto sí nos hemos conocido. Tengo mis consideraciones y mi respeto a Rafael López Aliaga. Conozco y coincido con la candidata Katy Cachay, que efectivamente a veces es un frontal y pierde un poco la, la actitud política y es muy directo y es a veces muy técnico también, ¿no? Pero Sí, no duda de su capacidad, diría que duda de su capacidad como candidato presidencial. como tampoco dudo en la capacidad y en la calidad humana de César Acuña. Es un hombre que entiende muy bien al Perú. Entiende porque él sale de un distrito lejano de Cajamarca, va a Trujillo a estudiar, se enfrentó a las dificultades. A pesar de eso, él ha superado tantas líneas, tantos peldaños, que llega a ser profesional como ingeniero, se desarrolla a nivel empresarial, comienza con una academia preuniversitaria, llega a tener pues las universidades César Vallejo, que son una gran alternativa para la educación en el país,
cuando las universidades públicas no prestaban las condiciones para recibir a esa gran cantidad de jóvenes con el Candidato, anhelo entonces, familiar llegar a ser profesional, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que, habría, digamos, habrían los mismos motivos en apostar por Rafael López Aliaga que en apostar por César Acuña. mira, yo creo que van a llegar a la segunda vuelta los dos, fíjate. Tengo esa percepción. Interesante, Yo pienso que interesante. Rafael López Aliaga y César Acuña van a definirse en la segunda vuelta. Eso es mi lectura, nuestra percepción. Yo camino mucho en los sectores populares, Comas, Caraballo, San Martín de Porres, donde están los grandes bolsones electorales, ¿no? Para nosotros, nuestra población, nuestros vecinos de Lima Norte. Camino por San Juan de Lurigancho, Lima Este, ¿no? También tenemos ahí tema empresarial. Y veo también muy buena llegada y empatía con César Acuña. Claro, la debilidad de César Acuña es que tiene a veces dificultad para comunicar, para decir las cosas, no es tan confrontacional, pero a veces su forma de comunicar, su forma provinciana de decir las cosas, a veces ha sugerido ideas que han mimetizado, ¿no? Han memetizado, han hecho demasiado Perfecto, memes claro. y creo que han tratado de restar el verdadero valor que él tiene, ¿no? Como Bien, un hombre de éxito, de coraje, emprendedor, visionario sobre todas las cosas. muchas gracias, candidato Miguel Ángel Saldaña. Bueno, estamos llegando ya al final de este martes social. La dinámica ha salido muy bien. Muchas gracias a los dos. Cada uno va a tener un minuto para despedirse, reflexiones finales al público, invitación a la ciudadanía que se informen para estas elecciones generales 2021. Adelante, candidata Katy Cachay, reflexiones finales. Muchas gracias, Alonso. Bueno, al público que nos está viendo, no se olviden de marcar la R de Renovación Popular por la ola celeste y escribir el número 6 por Katy Cachay en Lima Metropolitana. Queremos entrar al Congreso para trabajar, no queremos vivir de la política, somos personas nuevas en política, personas que no tienen pasado político, y en ese sentido queremos servir a nuestra patria, a nuestro país, queremos un mejor futuro para nuestros hijos. Les vuelvo a repetir, les habla Katy Cachay, número 6 de Renovación Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Un minuto, reflexiones finales, Miguel Ángel Saldaña. Adelante. Capacidad de gestión, experiencia que puede demostrarse en la capacidad de gestión, coraje, visión de país, un buen partido como Alianza para el Progreso que viene creciendo históricamente, no solamente en simpatizantes, sino en comprender las decisiones y la agenda política nacional urgente. Con César Acuña Peralta como un hombre que está plenamente identificado con las necesidades profundas de nuestro país para lograr ese cambio y un equipo que lo acompañamos, que tenemos experiencia, que somos la nueva alternativa de ese cambio que se necesita en la clase política, para un cambio con rumbo, para un cambio con determinación, para enfrentar el COVID post pandemia, para la vacunación universal, para mejor educación pública, salud pública, para seguridad ciudadana y sobre todo para reactivación económica, este 11 de abril, marcar las dos A, la A del presidente para Acuña y en la A del Congreso escribir el número 8. Mi Muchas palabra. gracias, candidato Miguel Ángel Saldaña. Bien, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy. Esto es Martes Social, no se olviden, todos los martes a las 8 de la noche. Gracias a los candidatos invitados que han estado el día de hoy, Miguel Ángel Saldaña, el 8 de Alianza para el Progreso, y Katy Cachay, la número 6 de Renovación Popular. Conmigo será hasta el próximo martes y muchas gracias a todos. Hasta luego.